partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. Miércoles, hoy es 12 de julio del año 2023. El título es hoy muy fácil de entender. ¿Por qué nos asusta tanto la verdad? En la mañanera de hoy hablé un poco de esto que llamo yo la hipocresía en la sociedad mexicana. ¿Por qué somos tan hipócritas? O vamos a plantearlo en el sentido positivo, quizá. ¿Por qué nos disgusta que nos hablen con la verdad? De eso va a tratar hoy y vamos a hablar de temas que tienen relación con eso, con nuestra hipocresía relacionada con la parte política y con la parte económica. Vamos a ver. Miren, primeramente hay una cuestión de tipo histórico, que es la sumisión en la sociedad mexicana. Los 300 años, no sé, porque si dice uno la colonia, no, fueron invasores, y ya ve cómo andan ahí los morenistas, ahí. Vamos a decir, los 300 años de dominación desde 1521 a 1821, cuando se proclama ya, se consuma la independencia, pero aún así, la sumisión siguió todavía, no sé, 120, 130 años todavía, hasta quizá principios de los 50, ya del siglo XX. Pero vamos a dejar en 300 años. La sociedad de la Nueva España en esos 300 años era una sociedad muy, aparte de desigual e injusta, era una sociedad muy, no sé si racista sea la palabra correcta, pero donde se despreciaba a los de los pueblos originarios, a los nativos, incluso a los criollos que eran españoles nacidos aquí ya en la Nueva España, se les tenía como no tan puros como los españoles peninsulares. Entonces fue una sociedad donde los poquísimos españoles peninsulares que tenían, vamos a decir, como empleados o gente que eran sus capataces, a criollos, es decir, españoles pero nacidos en México, era la casta casi divina, ¿no? Que no se confunda con lo que había en Yucatán o con lo que hubo en el estado de Yucatán. Y había un lenguaje y una actitud hacia el poderoso. Incluso, no sé si le ha tocado a usted llegar a una casa y le dice, oye, fulano, le dice, ¿ya comiste? No, pero no soy, no, hombre, échate un taquito. Bueno, pues órale, me echaré un taquito. Y le traen un pinche platón ahí, un altero de tortillas. Ese es el taquito. Y ya que termina con el taquito, ¿quieres un café? Tráigame una tacita de café. O sí, me echaré un cafecito. Y si tuviera por ahí unas galletitas, pues mucho que mejor. Es decir, el uso del diminutivo es prácticamente una constante en el habla de las sociedades de los estados del centro del país. Ese uso excesivo del diminutivo exhibe una actitud de sumisión, aun cuando por dentro esté la persona que usa el diminutivo con mucha frecuencia, desprecie a aquel al que lo dirige. Patroncito, jefecita, es más, va uno a un mercado público. ¿Qué va a llevar, güerita? ¿Qué va a llevar, güerita? ¿Y qué va a llevar? Y mi jefe, mi jefecito. Es decir, desde ahí viene ya una actitud o una conducta, o si lo prefiere, una visión del mundo, donde no nos gusta decir la verdad. Buscamos a toda costa evitar esa claridad. Ya comiste, Ángel, ¿no? Pero, pues si hay
algún taco, alguna cosa con mucho gusto, un plato de, ¿qué hizo? No, pues hice gallina pinta, pues sí, me gusta mucho, y órale. Tendrá un café por ahí ya para bajar la gallina pinta y alguna galletita, algún pan o algo así. Luego, eso aquí en el centro del país molesta. Particularmente se le achaca a la gente del norte, que hablamos golpeado, que somos un poco groseros. Sin embargo, si nos vamos a las raíces de nuestras respectivas sociedades, vamos a encontrar un detalle muy curioso, que la conquista o la dominación o la colonización, como quieran, dependiendo del humor en el que esté la señora Beatriz Gutiérrez Müller, pues será conquista, será colonización, será opresión, lo que sea, ¿ya? Pero en la parte norte del país, ahí no llegó la presencia española con la intensidad y fuerza que lo hizo en el centro del país. Eso nos ha hecho, por ejemplo, vamos a decir, no sé cómo decirlo, que somos más católicos sociales que católicos practicantes, por ejemplo. Somos más directos, cosas así, ¿no? Entonces, somos más francos, decimos a veces cosas que se oye políticamente correcto, particularmente aquí en el centro del país. Entonces, eso nos lleva a, a vivir para no chocar con los demás, con un lenguaje plagado de hipocresía, como que no queremos molestar. Muy bien. Y eso va marcando una conducta, una visión de las relaciones humanas, etcétera, etcétera. Y eso nos lleva a la política. No es viable, vamos a decir, es imposible encontrar en México un político que se atreva a decir la verdad de este o aquel problema que enfrenta el país. ¿Por qué? Porque no quiere molestar, no quiere dar una imagen mala, vamos a decir, en términos electorales. Entonces, llega un momento en que casi para sobrevivir los políticos, los funcionarios, aquel que anda buscando un contrato o lo que sea, pues miente, cae en una actitud de hipocresía burda, pero que en el fondo la gente aprecia. Miren, yo recuerdo, ahorita ya no es tanto, ¿verdad? Pero hace algunos años en Obregón, para no decir en Hermosillo o en Navojoa, que es lo mismo, pero para que no se sientan ni los de Hermosillo ni los de Navojoa, en Obregón, cuando se iba a pedir la mano de una joven para casarse con ella, pues llegaban los padres y algunos coleros con ellos, el padrino de la novia, etcétera, llegaban a la casa del novio, perdón, a la inversa. Los padres del novio llegaban a la casa de la jovencita o de la joven con casadera, pues, ¿no? Llegaban y ya se sentaban y cómo está don fulano, no, pues aquí, hombre, ya saben a lo que venimos, sí, hombre, ya nos platicó Juanita, pues aquí que nuestros hijos están muy enamorados y se quieren casar y formar una familia, pues sí, hombre, pues es la vida, así lo hicimos, muy bien, no hay objeción de parte nuestra, nos da mucho gusto, ustedes son amigos de toda la vida, ya saben, ¿no? Las mentiras de rigor. Y la fecha, muchachos, a ver, vengan para acá. Y estaban aquellos en algún escarceo. Ahí vamos, papá, ¿no? Ya llegan. ¿Qué fecha tienen? No, pues habíamos pensado que por los preparativos y que hay que el vestido y el salón y ya saben ustedes, que para el tal día de noviembre. Muy bien, perfecto, muy bien. Pues no se diga más, a ver, por favor, descorchen la primera botella y ya, ¡pum! ¡Pum! Empiezan. Salud por los novios y porque las familias se encuentran, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a cenar ahora y pasan a cenar y ahí se echan y el vinito y acá muy bien, mijita, mira nomás el muchachón que te vas a llevar, pero no perderemos un hijo, ganaremos una hija. Y acá la suegra sí, shui, pensando, ¿no? Por dentro, ¿no? Como si no la conociera esta mosca muerta, ¿no?
Y luego la mamá de la novia, pero no te preocupes, comadre, hombre, te estás llevando otro hijo. Bonito huevón que no trabaja y vamos a tener que mantenerlo y así, pero no lo dice. Muy bien. A los 2 días aparece en la sección de sociales del periódico FIFI, ahí que normalmente es el Imparcial o la Tribuna del Yaqui, los dos, y viene ahí una foto de la dama y dicen, hace 2 noches, o hace 2 días, llegaron a la residencia de la familia fulano y fulano, con los 2 apellidos, los padres del afortunado joven encargados de una delicada misión. Fueron a plantearle a los padres de la señorita Paz, de la grácil, encantadora y juvenil señorita, esto y esto ya. Y muy bien, y ya pasaron a la sala de la residencia, la cual estaba adornada con ramos de flores y rosas rojas, etcétera. Se pusieron de acuerdo con todo, y de ahí pasaron al comedor de la residencia, con una mesa decorada con todas las reglas de la etiqueta, y empezaron a llegar los platillos de una opípara cena rociada con bebidas nacionales e importadas. Era toda, nomás se casaba o se pedía las manos de otra novia y salía lo mismo, pero era esa cursilería propia de la provincia mexicana. Pero todo era querer agradar, aun cuando la muchacha fuera medio fellita, pero era la joven, grácil y encantadora e inteligente jovencita. Y el joven apuesto, guapo, etcétera, etcétera. Es decir, y todo el mundo que los conocía a ambos y decía, ¿cuál grácil? Y ya saben ustedes. Es decir, esa forma de ser, de comunicarnos, de tratar, es producto de ese deseo de quedar bien, de dar una imagen que no es la real. Y ahora traslademos eso a la política. Imaginen ustedes un meeting, están 1,000, 2,000 personas en una ciudad, una zona urbana, y ahora con nosotros les dirigirá un mensaje el candidato de nuestro partido o de la alianza fulana de tal, acá, un aplauso, y muy bien, y luego por acá las matracas, y por allá, si el vato es medio carita, como cuando Peña Nieto decían a ese mangazo, con ese mangazo yo me embarazo, y a ese bombón lo quiero en mi colchón. Como ven ustedes, consignas políticas muy, muy profundas. Y empieza el otro, compañeros y compañeras, porque ahora ya ve que hay que decir las dos, compañeras y compañeros, diría Fox. Muy bien. Y empieza aquel echarse un rollo, ¿no? Me han comentado algunos de ustedes que les hace falta una carretera de 4 carriles que los una a la autopista que va para que saquen su producto, cuenten con ella. ¡Ah! Se me acercaron unos jóvenes de la preparatoria que están interesados en que se abra un plantel de la Universidad del Estado para estudiar aquí una carrera, cuenten con. Y así. Nadie se atreve a decirle, oiga, candidato, el gobierno del Estado está en quiebra, son una bola de rateros los que están a su lado, se robaron todo, hasta los lápices, ¿con qué dinero? Nadie se atreve, y por supuesto el candidato menos. Y aquí continuaremos con la labor patriótica que ha realizado nuestro señor gobernador. Y son puras mentiras. Nadie se atreve a decir, señores, está bien que me pidan ustedes esto, esto y esto. Es entendible, pero quiero decirles desde ahorita que el gobierno federal actual va a dejar este país en la ruina. Un sistema público de salud y un sistema público de educación en los huesos. Obras faraónicas que no tienen pies ni cabeza, que se han llevado billones de pesos dilapidados a lo bruto, por no decir más feo, y se han robado hasta los rieles. No habrá dinero en los primeros 2, 3 años. Así es que debemos entender eso. Y aquí en el Estado,
Si bien es cierto, algunos de ustedes me lo han dicho, pues que la labor del gobierno actual ha sido, pero bueno, conozco muy bien al señor gobernador. Lo primero que ordenaré en la auditoría, perdón, le solicitaré a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública una revisión completa, exhaustiva de los recursos públicos que durante estos 6 años llegaron a este estado. Y en ese momento dicen, chin. Y les digo más, me han hablado de ustedes que hay problemas graves en las ciudades de este bello estado. La única forma, señores, que hay para enfrentar esos problemas es elevando significativamente el impuesto predial. En el orden nacional, ordenaré un estudio para elevar esos porcentajes que pagan hoy, que es una miseria, para poder tener recursos y darles a ustedes una policía de barrio capacitada, un servicio de limpia acorde con sus necesidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben quiénes iban a votar por este? Nadie, nadie. Porque iba a llegar el otro, el del otro partido, o lo que sea. Aquí vino mi adversario a pintarles un panorama negro. No le crean. Este gobierno del presidente fulano de tal ha defendido a los pobres y ha dicho, primero los pobres. Y por allá gritó uno, sí, para jodérselos primero. No, compañero, no es así, usted miente. Este gobierno se ha enfrentado a la herencia de los fifíes conservadores, arribistas, y sí hay dinero y va a haber para todas sus necesidades, porque el gobierno que yo voy a encabezar se va a deber primero a los pobres. ¡Ah! ¿Quién cree que va a ganar? Todo con mentiras. ¿Qué pasa cuando llega el mentiroso, el hipócrita, el cobarde que no dice la verdad y efectivamente se cumple el vaticinio del otro que dijo la verdad? No hay dinero, está en ruinas el sistema público de salud y el sistema público de educación, el crimen rondando a sus anchas por todo el país y la infraestructura hecha pedazos. ¿Quién tuvo la culpa? ¿El que dijo la verdad o el que dijo mentiras o los ciudadanos que sabiendo que el mentiroso les estaba mintiendo, valga la redundancia, y a pesar de eso votaron por él? En cambio, el que les dijo la verdad lo rechazaron. ¿Quién es entonces el responsable? Esto que les estoy diciendo, que a algunos les podrá parecer una exageración, es algo que se viene dando en nuestro país, cuando menos desde fines de los años 30 del siglo pasado. Año con año vemos prácticamente voces de puros mentirosos, hipócritas, porque no hay alguien que se atreva a hacer la nota discordante. ¿Y qué sucede cuando llega la verdad? Bueno, pues los dos mintieron, pues los dos quedaron igual. El problema es que hoy las cosas han llegado a un punto en que ya es imposible ocultar la mentira e intentar mentir como hace 6 años. La corrupción la voy a acabar desde el primer día que llegue y la violencia desde el primer día se va a terminar. Revisen los números de los homicidios dolosos. Sería admisible que el candidato de Juntos Haremos Historia llegare con ese discurso. No, imposible. Va a llegar en ese plan, pero dice uno, bueno, este señor, ¿en qué país piensa que está? Pero el problema va a ser si el adversario va a llegar a prometer lo que sabe que no va a cumplir. ¿Quién sería el más responsable o el más irresponsable?
aquel que miente como el que mintió hace 6 años, que está en el poder, o el que sabe que no habrá dinero y va a prometer cosas que no va a tener recursos y que no se atreve a decirle a la gente la verdad de las finanzas públicas, de la lucha contra el crimen, de la educación de pedorrillo que estamos recibiendo, que está trazada 30, 40 años frente a otros países, un sistema de salud que no es, dejen ustedes de Dinamarca, que El Salvador, Honduras o Guatemala está menos peor que el nuestro. Entonces, otra vez la pregunta, ¿quién es más responsable? Yo no voy a decir cuál es mi punto de vista, pero es evidente que hay un hecho aquí que debe decirse. Tal parece, por eso yo recomendaba en la mañanera de hoy, que buscar en el libro reciente, más reciente de Luis Rubio, que se llama En sus marcas, México ante el 2024, una cosa, ustedes piden Luis Rubio, el más reciente, y ahí se los van a, cualquier librería lo encuentra. Donde él plantea en la introducción una pregunta que tiene que ver con lo que he venido diciendo. ¿Habrá llegado el momento de decir la verdad a los mexicanos acerca de la complejidad y gravedad de nuestros problemas? Es una pregunta interesante y lo es porque si un solo candidato lo hace, pues es evidente que el resto o los ciudadanos no van a votar por él. Es muy probable que así sea. Pero, ¿estaría dispuesto ese candidato, por decir algo, de Va por México, a mentir, a no decir la verdad en aras de obtener los votos de esos electores que estarían escuchándolo? ¿O tendrá el cinismo el candidato de Juntos Haremos Historia de decirles mentiras a sabiendas de la realidad ofensiva, por ejemplo, de nuestras finanzas públicas? Esas preguntas deberíamos hacernos. Y esas preguntas deberían hacérselas aquellos que están aspirando a ser, no los candidatos, porque está prohibido por la ley, a ser coordinadores de los esfuerzos y que etcétera, etcétera, o coordinador de no sé qué. Pero los candidatos a la presidencia ya están compitiendo ahorita en formas, otra vez, hipócritas, pero formas al fin, ¿verdad? La pregunta, pues, la dejo ahí de esta manera. ¿Quiere usted seguir escuchando mentiras o estaría usted preparado ya para escuchar verdades? Mire, cuando empezó el gobierno de López Portillo, pues hubo un rompimiento con el presidente Echeverría, no obstante su amistad desde épocas juveniles o de la niñez incluso. Y el presidente Echeverría le dejó un desastre a López Portillo, pero le dejó el hallazgo de Cantarell, de ese mega yacimiento, que pudo salir adelante. Claro, un dispendio, una locura que fue el sexenio de López Portillo, pero hubo desencuentros, quizá Echeverría lo quiso manipular, vaya usted a saber. Entonces, López Portillo empezó a hablar con la verdad del desastre que le habían dejado. El gran dibujante y editorialista gráfico de Excelsior en aquellos años, Abel Quesada, escribió o dibujó ¿cómo se puede decir? No sé si sea caricatura o un cartón, perdón, en el Excelsior, que decía así: señor presidente, ya basta de verdades, una mentirita, por favor. Así, señor presidente, ya basta de verdades, una mentirita, por favor. ¿Qué estaba diciendo ahí el gran ingeniero, que era ingeniero petrolero, si no estoy equivocado, Abel Quesada? Las sociedades
particularmente en aquellos años, principios o mediados de los años 70, ya por 77, 78, las sociedades en términos generales están poco o mal preparadas para recibir un torrente de verdades. Prefieren mejor que sea la realidad misma la que se encargue de decirles: señores, déjense hacer tarugos, estamos bien jodidos, no hay dinero. Pero no quieren que un político, un funcionario, un dirigente partidario, un legislador se los diga. ¿Por qué razón? No lo sé, no soy alguien que estudie la psicología de las sociedades o de los grupos. No tengo respuesta para eso. Lo que sí sé es que los candidatos, y he visto muchas campañas políticas, he participado en varias de ellas, no les gusta decir verdades por algo tan sencillo como esto. Quieren ganar la elección. En algunos casos, ya hace años, platicando con el interesado, le digo: ¿por qué no dices esto? Ángel, porque quiero ganar la elección. Una vez que llegue, procuraré decir algunas verdades, pero ahorita no debo decir verdades porque me va a ganar el otro. Estaremos en esta elección, en esta campaña del 24, ante una situación similar. ¿Se atreverá el candidato de Juntos Haremos Historia a hablar mentirosa y cínicamente de la fortaleza de las finanzas públicas? ¿Se atrevería a hablar de la fortaleza del rescate de la soberanía energética por parte de este gobierno? ¿Sería tan cínico de atreverse a hacer eso? ¿O se atrevería a decir esa obra de magnitud histórica de la refinería Dos Bocas, cuando para esa fecha ni siquiera haya refinado el primer barril de gasolina o de diésel? ¿Y qué decir de esa gran obra, el Tren Maya, que es el asombro de todos los países del mundo? Y no va a faltar el que le grite: ¡cate, huevón! Le va a gritar por allá a alguien. No ofenda, compañero. La realidad ahí está del Tren Maya. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Por el contrario, ¿se atreverá el candidato de Va por México a decir: señores, al obtener la victoria voy a recibir un país en ruinas, un gobierno federal en los huesos, con un dispendio así, asado, con una corrupción que rebasó los niveles de todos los gobiernos anteriores, con una incapacidad en un gabinete de inexpertos e incapaces y uno que otro loco por ahí? ¿Se atreverá el candidato de Va por México? Esas preguntas son interesantes ante la realidad que estamos viviendo. Y hay una pregunta especial o dos que quiero hacerles para terminar con este enojoso asunto. El problema de la seguridad. Ha visto seguramente usted las imágenes en Chilpancingo y esta turba que ha rebasado Guardia Nacional y etcétera, etcétera. Incluso se ha llegado al ridículo que uno de esos vehículos blindados, los rinocerontes, ¿no?, se los arrebataron y andaban paseando con ellos y llegaron, rompieron las rejas ahí de la sede del Congreso y entraron, hicieron trochil y medio. Y esto me llevó a recordar, platicaba yo con un amigo, de una situación que yo recuerdo de niño. En aquellos años, fines de los 40, principios de los 50, era común, sobre todo en aquellos agricultores pequeños o ejidatarios en el Valle del Yaqui, que anduvieran armados. Como se diría, es que cuidado con eso, anden pistolados. Y había algunos agricultores que vivían en Ciudad Obregón e iban al campo, a las tierras, como decíamos, todos los días.
Y en aquel entonces, pues las comunicaciones eran otras, la inseguridad, etcétera, y llevaban la fusca, iban armados, era una cosa normal, pues, entre comillas, pues. Mi padre era una de esas personas. Él anduvo, que yo tengo noción, siempre anduvo armado, me enseñó a manejar armas, desarmarlas, limpiarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y me decía, como yo fui el único varón de la familia, mis otras eran 3 hermanas, yo varón, el más chico. Yo siempre andaba con mi papá. Entonces me decía, mire, mijo, cuando vaya usted a sacar la pistola, úsela. Si no está dispuesto a usarla, no la saque. Porque si la saca y no la usa, se la van a quitar y le van a dar con ella. Me acuerdo muy bien de mi papá. Y eso me recordó ver lo que pasó en Chilpancingo. Si ese pinche aparato, el rinoceronte, no lo vas a usar para dispersar esa manifestación, mejor ni lo saques, carnal. Porque te lo van a quitar y te van a dar con él, cosa que sucedió. Entonces pregunta uno, ¿para qué tienen esos aparatos? ¿Para qué esos carrotes ahí? ¿Para qué los tienen? Si cuando llega el momento de usarlos, se rajan y no los usan. ¿Para qué carajos los compraron? ¿Para ganarse la comisión o para la corrupción? Que ponle ahí que vale 100 pesos y me das 20 por acá. El hecho es que en estos últimos días o 2 o 3 semanas, se ha demostrado que México es, para todo fin práctico, un país sin ley, sin respeto mínimo de la ley y sin autoridades. Por eso me da risa a mí cuando hablan los del nearshoring y que miles de millones de dólares y que por acá y por allá. ¿Qué piensan que esas imágenes de Chilpancingo no dieron la vuelta al mundo ya? ¿Qué piensan que el incendio en una parte de la central de abastos de Toluca, donde murieron calcinados 10 personas ahí, por resistirse a pagar la extorsión, los dueños de esa bodega? Lo que pasó en Guanajuato, por acá y por allá, las cabezas que tiraron en Chilpancingo, los cuerpos desmembrados. ¿Ustedes creen que eso no se sabe en el mundo? En esas condiciones, pues, estamos ante una realidad lacerante que lastima a los que menos tienen, que lastima a los jodidos, porque no tienen forma de defenderse. Tienen trabajos de una paga irrisoria y son presa de los delincuentes. Hay casos en zonas industriales, en estados donde hay industria maquiladora, que están los malandros esperando el día de pago para ver qué pasó, cuánto. No, pues es que no traigo, me depositaron en mi tarjeta, a ver dónde, qué banco es. No, pues es BBVA. Borrego, llévatelo al banco, al Bancomer más cerquita y que te dé cuánto ganas tú. No, pues yo gano 8,000 pesos, que te dé 800 pesos ahí, órale, ándale, jálele, cabrón. Y nadie hace lo mínimo, pues. ¿Se atreverá entonces el candidato de Juntos Haremos Historia? Es que hemos logrado pacificar el país. Y la gente va a decir, oye, ¿de qué habla este? Pero nadie se atreve a decirle mentiroso, hipócrita, corrupto. Nadie. Aceptan esa mentira. Y luego en el otro bando, señores, este país es una selva, por esto, etcétera, etcétera. Y luego la gente le va a decir, no, hombre, danos buenas noticias, no malas noticias. Por fin, pues, ningún chile les embona, dijo Peña Nieto. Entonces, así somos, pues. Hay una hipocresía política que nos lleva a mentir o a rechazar la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad es molesta. La verdad nos exhibe tal cual somos. El caso de Guerrero es sintomático. ¿Cómo se atreve a la gobernadora y la presidenta municipal de Chilpancingo? No, no pasa nada, tranquilo.
Y luego el presidente, si ustedes van por la carretera del Sol y les toca un bloqueo, no se molesten, hombre. Entiéndanlos, es que están molestos aquellos. El jefe del Estado mexicano. Por eso les digo, me dan risa esos que hablan del nearshoring y que miles de millones, pero luego vienen las letras chiquitas. Pero para eso va a tener que cumplirse, respetarse la seguridad y que wiri, 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 toma tu nearshoring. ¿Por qué? Porque ahorita hay decenas de lugares donde el capital puede llegar a invertir con seguridad. Estamos pues ante una situación donde es la hipocresía lo que manda. Y ahora les digo esto también. Miren, todos aquellos que de una u otra manera hayan estado, pues que hayan conocido, hubieran conocido el fenómeno de la guerrilla en México, sea porque leyeron, estudiaron el tema o porque participaron en alguno de esos grupos. Uno de los conceptos que se maneja en esos movimientos es crear base social. El foco guerrillero no puede hacerlo por definición, porque es un grupo de iluminados que se van a la sierra y desde allá están y el pueblo se va a levantar. Donde viene la base social está más en aquellos grupos que seguían en su momento la línea china, la línea de masas, la guerra popular, etc. Crear base social. ¿Qué significa eso? Mimetizarse con la sociedad, parecer campesinos, llegar como maestros de la escuela, etcétera, y empezar a ganarse la confianza de los campesinos. De tal manera que ellos les avisaban cuando venía el ejército, bueno, etcétera, etcétera. Resulta que en los últimos 10, 15 años, los grupos delictivos en México se han dedicado, una de sus áreas, a crear base social. ¿Cómo? Con cosas tan sencillas como esto. De repente en alguna comunidad en Jalisco o en, no sé, Michoacán o algo, viene el Día de Reyes y de repente aparecen unos trailers con unas cajas de 53 pies inmensas y llegan unos vatos con el cuerno, como dicen, y a repartirles juguetes a todos los niños de ese poblado. El 10 de mayo llegan juntas a las madres y a regalarles en efectivo X cantidad. Y así. Pero eso en cientos de localidades del país. Que hay un problema en la iglesia. Oiga, señor, ¿qué pasó? ¿Qué tiene, doñita? Pues es que fíjese que la iglesia después del último temblor se está cayendo. Pero ¿cómo es posible? Sí, vamos a verla. Y llegan. Y ya sale el sacerdote. Buenas tardes, ¿qué se le ofrece? Oiga, padre, me acaba de decir aquí doña Juanita que esto, sí, mijito, pues fíjate que fuimos pues a la Secretaría de Gobernación a pedirle, dijeron que no había recursos. ¿Cómo que no hay? A ver, tú, a ver, tortuga, vente para acá. Tráete al ingeniero, ya sabes a cuál me refiero, y quiero que esto esté resuelto a más tardar en un mes. Esto tiene que estar reconstruido y bien, y que quede de primera. Ahí tiene, y lo que usted necesite, dígale aquí a doña Juanita y ella nos va a informar. Y quien lo venga a molestar a usted, díganos y nosotros resolvemos el problema. En cientos o en miles de pequeños poblados en el país. Por esa razón, los malandros juntan a 3, 4 mil personas y ahí van todos. Es decir, y dice el presidente, es que tienen base social, claro, pero la base social se construye, es un proceso y tiene que haber credibilidad del mañoso para con los que integran la base social. Pero ¿qué ha hecho Morena? Mentirles, usarlos de la manera más innoble posible. Les dices que le van a llevar y les llevan esto. Ahorita es un gravísimo problema que tiene el Estado mexicano en esas comunidades rurales. Lo que vimos en Guerrero lo podemos ver en Michoacán, en Jalisco, en algunas partes de las zonas más pobres de Guanajuato, etcétera, en Sinaloa, etcétera.
No se diga en la parte de Chiapas, Oaxaca, en las otras, Veracruz, Puebla, etcétera. ¿Por qué? Porque el gobierno, por su corrupción, sus mentiras o lo que quieran ustedes, ha estado ausente ahí. En esas condiciones, ¿qué van a decir los candidatos de un bando y del otro? ¿Seguirán con la hipocresía histórica, clásica, y vamos a buscar con medidas estratégicas acá para que esto seguirán así? ¿O le dirán a la gente la verdad? Porque hay una cosa que debe decirse, esos ciudadanos o esos grupos están cometiendo un delito. No es un día de campo ir a Chilpancingo, no, están cometiendo un delito. ¿Qué va a hacer el Estado mexicano a partir del 1 de octubre del 2024? Esto es importante decirlo, porque si el gobierno entrante de Juntos Haremos Historia o de Va por México no enfrenta ese problema con la ley en la mano y la fuerza del Estado atrás, este país, olvídense ustedes, no quiero ni imaginar lo que va a suceder. Por otro lado, ¿qué va a pasar con las finanzas públicas? No sé si vamos a llegar bien a septiembre del 24. Hay un gravísimo problema de las finanzas públicas. No hay recursos, está decayendo la captación, etcétera, etcétera. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿qué preferirían ustedes de sus candidatos? ¿Que les hablaran con la verdad descarnada, por dolorosa que fuera? Que fuere, perdón. ¿O quisieran que escuchar una versión política del bolero que me gusta recordar en estos temas? El bolero Miénteme del Chamaco Domínguez, que hizo éxito el Pirulí. Miénteme más que me hace tu maldad feliz. Voy viviendo ya de tus mentiras. ¿Qué preferiría usted? No me conteste, ni les conteste a los demás. Contéstese usted mismo. Y le voy a advertir una cosa. Si usted dice, no, yo prefiero que me mientan, perfecto, está en su derecho. No más que, ojo, no se asuste cuando esto truene. Cuidado, no se asuste y no diga que no se le avisó. Aquí se le dijo. Y usted dijo, prefiero la mentirita. Esto que podría parecerles a muchos, o a no pocos, algo irreal, se equivocan totalmente. Esta es la cruda y ofensiva realidad en México. Y termino con este ejemplo. Seguramente ha escuchado usted o leído o visto esto que está pasando en la República Hermana El Salvador con su presidente Nayib Bukele. Construyó una cárcel inmensa con capacidad para 40,000 internos y creo que ya lleva como detenidos como 60,000. Y se dedicó la policía a detener en la calle a todo aquel que trajera un tatuaje y que dijera M13, Mara Salvatrucha, MS, Barrio 18, etcétera, etcétera. Y vas para el bote, sin juicio, sin nada, chinguile, órale. Y inmediatamente los políticamente correctos, los derechos humanos, y etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Sin embargo, si usted va a El Salvador ahorita, se va a encontrar con una cosa muy curiosa. Usted puede caminar en la noche con total seguridad. Ahorita El Salvador debe de llevar unos 3 o 4 meses ya sin un solo homicidio. Cuando antes andaban en los niveles de 110, 115 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y pregúnteles ustedes al que esté ahí por ahí en un puesto de comida, oye, ¿y cómo ve usted a Bukele? A ver qué le dice. Es decir, aquí estamos ante dos realidades.
La realidad que dice que es inventada es que hay que seguir los trámites, hay que llevarlo a una autoridad y esto, lo que ya conoce usted. Y otros que dicen, ya basta. Hay que acabar con este flagelo porque no hay confianza para la inversión, no se crean empleos, las familias tienen miedo de llevar a sus hijos a la escuela. ¿Usted a qué grupo pertenece? Al que dice, no, tenemos que seguirlos esto, respetar, sí, son criminales, pero también tienen derecho a que se les respeten sus derechos humanos y los abrazos, no los balazos. ¿Usted es de ese grupo? ¿O es del otro grupo que dice hay que acabar con ese flagelo, hay que, etcétera, etcétera, lo que ya conoce usted? Sería interesante que usted mismo se preguntara, ¿qué piensa usted de lo que pasa en México? ¿Se colocaría usted en el primer grupo o se colocaría en el segundo? O de otra manera, ¿qué le gustaría que le dijere el candidato a la presidencia de la República de Juntos Haremos Historia? El país ha visto fortalecerse la tranquilidad y la paz social. Y el otro, señores, esto es una selva. Este gobierno es el más violento de toda la historia del país, tantos que son casi 200,000 homicidios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué preferiría usted que le dijere el candidato de Juntos Haremos Historia o el candidato de la Alianza Va por México? Piénselo. La campaña no empieza todavía, ni la precampaña, pero prepárese para febrero del año próximo. A ver qué es lo que le dicen, quizá en marzo, cuando ya estén las campañas, a ver qué le dicen los dos lados de esa lucha política por la presidencia de la República. Lo que sí le puedo decir al margen de preferencias políticas es que tendremos que hablar de esos problemas de manera cruda, descarnada, porque de otra manera no vamos a medir la magnitud del problema. Un problema del cual no se habla, dicen algunos los cínicos, no existe, no, sí existe, y se agrava además. Por eso es bueno hablar antes que estalle el problema. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles 12 de julio del año 2023. Muy bien,